Luego de la aprobación del Pleno de la Comisión Permanente de un punto de acuerdo, se realizó reunión de trabajo con la tercera comisión, con el licenciado Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con Mario Di Constanzo, titular de la CONDUCEF, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Basbás Sacal. Esto para abordar el tema de FICRE. Al inicio de esta reunión, la presidenta de la tercera comisión de la permanente, la senadora Blanca Alcalá, del Partido Revolucionario Institucional, expresó sus expectativas del encuentro. Poder conocer los alcances de las acciones hasta ahora realizadas y, por supuesto, tener la información pertinente de cuál será la posición de los ahorradores y de todos los personajes que están involucrados en esta situación. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores explicó que desde 2011 esa entidad llevó a cabo 4 visitas. Derivadas de estas se detectaron varias irregularidades. Adelantó además que el pago a los ahorradores se realizará con la confiscación de contratos de arrendamiento de una de las subsidiarias de FICREA, además de la venta de los activos totales de FICREA. Se lograron recuperar diversos activos cedidos por Lindman Trade, Bausen Jackman y el propio Rafael Olvera por sus apoderados a FICREA. Entre los activos cedidos se encuentran los siguientes: contratos de arrendamiento de Lindman por 3.200 millones de pesos más o menos a valor contable, 28 inmuebles, 234 vehículos, mobiliario y equipo sujeto a evaluación. Todos estos activos permitirán, una vez monetizados, pagar parte de los recursos a los ahorradores de FICREA. Cuestionar la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el caso FICREA no resuelve nada, así lo aseveró su titular. Entendemos muy bien la frustración de los ahorradores que fueron víctimas de un esquema fraudulento que abusó de su confianza y pretendió engañar a las autoridades financieras. Sin embargo, cuestionar la labor de la comisión en lugar de señalar a quienes orquestaron el fraude no resuelve el tema de fondo y sí vulnera la credibilidad de las instituciones. Mario Di Constanzo, titular de la CONDUCEF, informó que entre 2013 y 2014 esa entidad detectó 122 incumplimientos normativos, de ellos corrigió 96 incumplimientos, además de que en ese mismo lapso descubrieron cláusulas abusivas e ilegales. Ordenó a FICREA subsanar los incumplimientos, de los cuales corrigió 96, es decir, solo el 78%. ¿En qué consistía esta cláusula? En que si yo tenía este instrumento en FICREA y me depositaban un cheque que era rebotado, la comisión se la cobraban al dueño de la inversión, lo cual es evidentemente ilegal. Bueno, el presidente de la CONDUCEF informó a los legisladores que después de las observaciones realizadas, FICREA no cumplió con los cambios de modificaciones al contrato, por lo que se inició el proceso sancionador correspondiente. Y ante la negativa de FICREA a llevar a cabo estos cambios, se ordenó la suspensión del uso del contrato. Nunca antes la CONDUCEF había ejercido esta facultad. En 15 años no se había ejercido esta facultad. Y esta se materializó el 30 de octubre del año pasado, cuando notificamos a FICREA de que estaba suspendido este contrato. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participó con sigilo en esta investigación, así lo señaló Alberto Basbás, quien informó que esa unidad además detectó que FICREA realizaba transferencias internacionales a través de las compañías Bowles y Lindman. Detectamos, derivada de esa información, e insisto, es información de inteligencia que no tiene hasta que se documente valor probatorio en un proceso, que parte de esas transferencias internacionales eran dirigidas a realizar operaciones inmobiliarias en el extranjero. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que estas actividades no eran normales, por lo que se tomaron las medidas conducentes. Captar recursos, de esos recursos desviarlos para la finalidad originaria de la institución financiera, y ese desvío constituye la irregularidad que a final de cuentas pretende ocultarse los recursos ya con la operación inmobiliaria en el país y en el extranjero. Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido Verde reconoció deficiencias en el marco legal en la materia que deben ser atendidas. Adicionalmente, se pronunció por trabajar en conjunto para dotar a las instituciones de mayores herramientas para sancionar este tipo de prácticas. Yo espero que en el caso de México, en el caso de FICREA,
pues la Procuración de Justicia sea oportuna para que sea sancionada tanto esta persona que es el dueño de la caja de ahorro, como todos aquellos que hayan sido cómplices con él en esta actuación fraudulenta. Estamos sin duda ante un problema que tiene que ver con el dolo y la mala fe. Es un problema que tiene que ver lo que los economistas llamamos con asimetría de la información. En tanto, el PRD aseguró que el caso Ficrea es un ejemplo de falta de regulación debido a que no hay capacidad preventiva para evitar este tipo de hechos. Asimismo, solicitó realizar las gestiones necesarias para devolver el 100% de recursos a los ahorradores defraudados. Nosotros, en el PRD, no compartimos la idea de que el fraude en Ficrea quede impune o que se conforme la gente con recibir 131,000 pesos de dinero público que pagarán los contribuyentes como seguro de depósito. Esa no puede ser la solución. Los verdaderos responsables del fraude en Ficrea son los reguladores y los supervisores del sistema financiero mexicano, muy especialmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, el senador del PAN, Javier Lozano Alarcón, dijo que es evidente el fraude. Destacó que los legisladores tienen responsabilidad en cuanto a las leyes que se están aplicando y las modificaciones que son necesarias hacer. Propuso un esquema preventivo, correctivo y el resarcimiento a los ahorradores. Porque lo que no queremos tampoco en Acción Nacional es premiar a los inversionistas institucionales que irresponsablemente pusieron su dinero aquí a sabiendas de que no se podía. Me estoy refiriendo a los tribunales superiores de justicia del Distrito Federal y del Estado de Coahuila. Porque hasta donde entiendo, el artículo 36 de la ley dice, Ficrea era una sociedad financiera popular de nivel de operación 1. Y para poder recibir ese tipo de depósitos, montos o inversiones, se tendría que ser nivel 3 o 4 y con autorización previa de la bancaria. Entonces, tampoco vamos a premiar a esos irresponsables, El grupo parlamentario del PRI solicitó hacer una investigación lo antes posible para resarcir el daño a los ahorradores. Los legisladores del grupo parlamentario del PRI solicitamos a las autoridades financieras que realicen una investigación pronta, expedita y transparente, estableciendo sanciones ejemplares a los responsables que han defraudado a las miles de familias mexicanas, procurando en todo momento tengan como eje central la restitución del patrimonio de los ahorradores. Bueno, posteriormente y en base al acuerdo avalado por la comisión, inició la ronda de preguntas, respuestas y réplicas. El senador del Partido Verde, Juan Gerardo Flores Ramírez, cuestionó a los funcionarios sobre las transferencias de recursos al extranjero y pidió que explicaran más a fondo la manera en que opera Ficrea. Si nos pudiera también explicar con un poco más de detalle cómo funcionaba o operaba el mecanismo de fraude orquestado por el señor Olvera y sus cómplices en Ficrea. Bueno, esas serían mis preguntas para esta parte, y solo me gustaría agregar un comentario en el sentido de algo que también se mencionó en esta mesa hace un momento, de que solo se reacciona ante fraudes consumados. Me parece que, pues sí, efectivamente, cuando hay un fraude consumado, pues las autoridades reaccionan. Yo no estoy de acuerdo con que se quiera señalar o se quiera afirmar que estos fraudes ocurren con la connivencia de las autoridades. No solamente el fraude está en los depositantes, sino que hoy tenemos a cerca de 700 acreditados que tienen 2 adeudos y nada más recibieron una vez ese flujo, un adeudo en Lithman y un adeudo en Ficrea, que es otra cosa que se tendrá también que atender, porque como señalaban, estamos todos nosotros interesados en recuperar el mayor recurso para los ahorradores, pero también hay que atender la parte de los créditos que fueron sujetos de este fraude, ¿no? Pues es complicado de atacar, porque no solo se presenta en México, se ha presentado en otros países, y lamentablemente pues es inherente a la naturaleza humana de gente que cuando detecta huecos en el marco legal pues actúa para su beneficio y en perjuicio de la gente que depositó su confianza en ellos.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática cuestionó a los funcionarios acerca de las acciones emprendidas por parte de la Comisión Nacional de Bancaria y Valores y la CONDUCEF y la Secretaría de Hacienda en protección de los defraudados. ¿Por qué permitieron que no se cumplieran los acuerdos que en sus oficinas se llevaron a cabo con los ahorradores? Y que cabe destacar que aún no se les han mostrado los estados financieros y flujos que desde el 12 de diciembre se comprometieron a mostrarle a dichos ahorradores. Que en todo momento la CONDUCEF ha inducido y ha procurado que estos acuerdos se vayan cumpliendo, que ha sido un espacio y seguirá siendo un espacio de diálogo para buscar los acuerdos entre las autoridades y los ahorradores. Es de señalarse que en las observaciones previas que hicimos a la Sociedad Financiera Popular, le dijimos que estas operaciones que estaba realizando con Lindman no las podía hacer, fueron observadas por la comisión antes del 2014, pero como muchas otras cosas que le observó la comisión a la Sociedad Financiera Popular FICREA, les iba poniendo parches. En este caso, ni hubo impunidad, ni habrá impunidad, ni se perseguirá solo a uno, y estamos seguros que no habrá solo una orden de aprehensión. Yo diría, la investigación criminal en realidad inicia con el proceso de intervención que realizó el órgano regulador. ¿Estarían dispuestos a sentarse con los legisladores para poder revisar la ley y de esta manera crear una mesa de trabajo que, como lo comentaba el senador Lozano, nos permita darle solución, pero sobre todo determinar los mecanismos necesarios para poder presentarle a los ahorradores una, valga la redundancia, una solución? Por parte del grupo parlamentario del PAN, el diputado Carlos Alberto García cuestionó al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acerca de un posible impacto en el sistema financiero mexicano por este caso, por FICREA. ¿Qué efecto tiene este caso en la totalidad del sistema financiero mexicano? Segundo, ¿y qué impacto tiene entonces sobre la solidez del mismo? ¿Se pudo haber detectado este caso con más anticipación, maestro? La FICREA era la segunda sociedad financiera popular más grande del sector, sin embargo no tiene un efecto sistémico y mucho menos en todo el sistema financiero mexicano. Como lo señalaba yo en mi intervención, es un efecto acotado en una operación acotada que no tiene un impacto mayor, que aunque es muy grande, no impacta para el resto del sistema financiero mexicano. Los legisladores de Acción Nacional, lo que queremos decirle es, pues respetuosamente, que ejerza de manera cabal, de veras, con esas funciones, porque estamos convencidos que un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador, pues contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido y obviamente apoyar al bienestar de todos los ciudadanos. Por su parte, el grupo parlamentario del PRI indicó que le han dado puntual seguimiento al tema y solicitaron a los funcionarios la aplicación irrestricta de la ley. En el PRI nos hemos pronunciado siempre a favor de la aplicación irrestricta de la ley y el bienestar de las familias. Nos queda claro que las autoridades financieras han actuado con determinación y en estricto apego al marco jurídico. Sobre todo el problema era la falta de información de los acreditados, la falta de información de cómo se iban a repagar los créditos que se habían otorgado, que es la fuente principal del pago a los ahorradores. Tomar muy en cuenta la propuesta que hace el senador de hacer una comisión para ver y revisar cómo tenemos las herramientas que le damos tanto a la Comisión Nacional Bancaria como a la de Inteligencia y como a la CONDUCEF. Gracias. Y mejorar esta ley que vimos que a final de cuentas hoy falló. En su mensaje final, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores destacó que desde marzo del año 2014 empezaron las investigaciones del caso FICREA. La comisión actuó, a mi juicio, de forma preventiva. Pero es que también los supervisados tienen un derecho que tenemos que respetar y eso a veces hace que estas cosas no sean tan rápidas como quisiera el público en general, los ahorradores en lo particular y sobre todo nosotros, pues teníamos ya elementos que a lo mejor nos llevaban a la misma conclusión, pero que teníamos que esperar estas formas legales. Por su parte, el titular de la CONDUCEF agradeció la realización de este tipo de reuniones y destacó la aprobación de la reforma financiera aprobada por el Poder Legislativo. Ya podemos ordenar que las entidades financieras
remuevan las cláusulas abusivas de los contratos a partir de este año. La herramienta que nos dieron para regular mejor a los despachos de cobranza ya es una realidad, ya está operando desde el 7 de enero. Y simplemente reiterar la disposición de la Conducef para trabajar de la mano con el Poder Legislativo. Muchas gracias. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Basbás, externó su disposición a reunirse con los legisladores en cualquier momento para dar seguimiento a este caso. Y para ponernos a sus órdenes, senadores, senadoras, diputados, diputadas, venir voluntariamente y con mucho gusto cuantas veces sea necesario en este o en cualquier otro caso en donde esta soberanía requiera cualquier explicación de cualquier actuación de la institución en la que elaboramos y de la actuación en particular que también realizamos, siempre a sus órdenes. Al finalizar las intervenciones de los funcionarios, la senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz notificó a los integrantes de la tercera comisión que va a comunicar a los órganos de gobierno la solicitud para crear un grupo tripartita que dé seguimiento precisamente a este caso, FICREA. A las y los legisladores comunicarles que llevaré pues las inquietudes aquí vertidas para la conformación de este grupo tripartita, para que en la reunión formal de la tercera comisión podamos ser votada, integrada y en todo caso ser sometida a la propia comisión permanente.